Seguimos conversando con Martín Salles. Martín, estuviste comentando en el bloque anterior el tema de la inflación en Paraguay. Estamos en torno a un 4% según los datos del Banco Central en la inflación total, pero cuando evidentemente hacemos una desagregación de los componentes de la canasta y viendo algún tipo de comparativo de canasta básica, haciendo la salvedad de que la medición del Banco Central no es propiamente una canasta básica, se encuentra de que hay mucha presión sobre todo por el lado de los alimentos, y esta es una cuestión no menor teniendo en cuenta la incidencia que tiene en esa microeconomía que se suele también mucho hablar. ¿Qué análisis te parece que se puede hacer respecto a eso? Creo que es prácticamente el gran punto de debate cuando hablamos nosotros de la macro y lo micro. Bueno, la respuesta es sencilla. La inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. Si uno se pone a analizar los datos a través de una econometría, va a ver que hay una correlación muy fuerte con la emisión y la inflación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la emisión de dinero hace que se desajusten los precios relativos, es decir, pongámoslo en estos términos. Supongamos que tenemos una economía que tiene 10 guaraníes, ¿ok? La economía total es 10 guaraníes y en la economía hay 10 manzanas. Y por arte de magia se duplica la cantidad de guaraníes. Ahora, cada bien, en vez de que cueste un guaraní, va a costar 2 guaraníes, ¿ok? Es una inflación del 100% eso. Lo pongo en esos términos para que se entienda. ¿Qué va a hacer esto? No es que ahora las manzanas van a poder comprar, por un guaraní les va a sobrar un guaraní para gastar en otra cosa. No, lo que pasa es que ahora las manzanas van a costar 2 guaraníes y no le va a alcanzar para más nada. Es una pobreza en términos monetarios, ¿verdad? La cantidad de bienes sigue siendo constante. Hay que entender que la economía es una ciencia social, es la acción humana de las personas que se dedican a producir los bienes y servicios. Eso toma tiempo, ¿verdad? Requiere especialización, conocimiento técnico. Recuerdo que hay un video de Milton Friedman explicando de cómo se produce un lápiz. Se trae la mina de una parte de Asia, la madera de Brasil, la goma de borrar de una parte de Europa, y luego se ensambla todo en Estados Unidos y ahí se pinta, ¿verdad? Es un proceso muy complejo que el Estado, por ejemplo, no tiene la mínima noción para producir y no lo va a tener tampoco, ¿verdad? Porque no está vamos a decir, la capacidad técnica y teórica para poder hacerlo, ¿verdad? Así que la inflación hoy por hoy se da por una cuestión de que no se está cumpliendo lo que es el estatuto del Banco Central, que es mantener la estabilidad de la moneda nacional, básicamente. No tienen respeto por el guaraní y lastimosamente yo sugeriría que se deba ahorrar en dólares o directamente invertir en otros activos. Por ejemplo, los fondos de inversión, acciones, bonos incluso. Por el hecho de que la devaluación sistémica de la moneda es algo que no es de la última década, es de los últimos 60 años. Los bancos centrales tienen la mala costumbre de decir que la inflación está reduciéndose, pero lo que está reduciéndose es el ritmo de crecimiento de emisión monetaria. Y eso hace que los precios crezcan en menor ritmo, pero siempre van a seguir subiendo. Para que baje la inflación tiene que haber deflación, es decir, la inflación tiene que salir negativa, ¿verdad? Y ahí los precios se van a poder ajustar. Claro, hay miles de cuestiones como los shocks externos y demás que inciden sobre el tipo de cambio, inciden sobre la actividad económica. Por ejemplo, la bajada del río últimamente incide en lo que es el comercio internacional para nosotros y afecta, por ejemplo, en los combustibles, y hay una incidencia en los precios. Pero eso no es inflación. La inflación es una cuestión que se da en toda la economía, no al mismo tiempo, porque no es generalizada la inflación. O sea, el precio de la leche no sube, por ejemplo, al mismo tiempo ni al mismo ritmo en una ciudad u otra, ¿okay? Lo pongo en estos términos porque siempre se tiende a decir que la inflación es la suba generalizada de precios. Para mí eso es un desenfoque realmente del problema, ¿verdad? Que el problema siempre es la emisión monetaria y cómo gasta el gobierno ese dinero. Martín, en cierto modo, esa ineficiencia estatal que estuviste mencionando también en el bloque anterior para proveer servicios básicos causa una presión también dentro de la canasta o del presupuesto de cada una de las familias, teniendo en cuenta de que el Estado no puede proveer muchas cuestiones que en realidad debería proveer, y esto hace de que, por ejemplo, se tenga que recurrir a salud privada, educación privada y cuestiones que hacen que justamente el gasto o el porcentaje de los ingresos de la familia se vaya destinando a ese tipo de cuestiones y no tal vez a otras, ¿verdad? Eso en cierto modo también es una cuestión que afecta en términos inflacionarios, entre comillas, y que afecta a lo que sería el bienestar de cada uno de los hogares. Totalmente. Pongamos un ejemplo, el salario mínimo.
Uno dice, queremos que suba el salario mínimo y la gente después dice, va a subir la inflación porque subió el salario mínimo. No, el salario mínimo es una consecuencia de que haya subido la inflación. ¿Ok? Lo pongo en estos términos porque hoy por hoy Paraguay, teniendo una economía joven, o sea, población económicamente activamente joven, se ve estancada esa muralla enorme que es el salario mínimo, que realmente perjudica al acceso de empleo de miles de paraguayos que realmente podrían estar en puestos que no son tan técnicos, pero les podría ayudar a proveer mayores ingresos a su familia. ¿Por qué digo esto? Porque una familia nuclear, digamos, padre, madre, hijo, hija, ¿verdad? Tiene que lidiar con un solo ingreso porque la restricción del salario mínimo hace que una sola familia, un solo miembro de la familia pueda trabajar, en vez de que todos puedan trabajar y contribuir a un mayor ingreso familiar. Eh, Hoy por hoy yo creo que si no se habla de lo que es la responsabilidad fiscal, la deuda pública y cortar con el endeudamiento serial que hay del Estado, vamos a tener que replantear esas reformulaciones de la política macroeconómica que realmente todo país necesita para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico. Martín, la informalidad creo que es una cuestión también que tiene mucha incidencia dentro de lo que sería la macro y la microeconomía en nuestro país. ¿Cómo te parece que Paraguay llega a esta situación? Es prácticamente una cuestión en común en América Latina, pero evidentemente que nosotros tenemos que mirar lo que pasa a nivel interno. ¿Por qué te parece que justamente es un problema la formalización o la informalidad y cómo esto afecta en la macro y microeconomía? Es sencillo, la informalidad ocurre por una cuestión de que pagarle al Estado sale demasiado caro. ¿Qué significa esto? Que yo no me puedo formalizar primero luego porque tasas, burocracias y miles de otros fragmentos que están ahí para trabar a lo que es la inversión, la creación de nuevo empleo, la creación de negocios, hace que a uno le espante formalizarse. ¿Ok? Además está la consecuencia. ¿Qué gano yo? Yo como empresario, me pongo en el lugar, microempresario. Yo que quiero poner un puesto de empanadas. Quiero que esté todo acorde a la ley del Ministerio de Salud Pública, del municipio, etc. Si yo pretendo cubrir todo eso, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo me cuesta? Tenemos que reconocer que nuestra economía es bastante informal por esa cuestión, ¿verdad? Y la informalidad no necesariamente es algo malo, es una cuestión que se da inequívocamente porque el Estado no puede garantizar lo que realmente debe garantizar, que es, por ejemplo, la seguridad jurídica, el cumplimiento de la ley, y se preocupa por cuestiones intrascendentes desde mi punto de vista, cuestiones que realmente es un derroche del dinero público. Y lo pongo en esos términos porque la informalidad siempre es consecuencia de que el Estado impide y genera una barrera artificial a aquellas personas que pretendan formalizarse. Yo te pregunto, ¿cuánto es el costo de que IPS no transparente eh, sus haberes, ¿verdad? Sus deudas, por ejemplo? Es un costo social altísimo y eso es lo que le espanta a la gente. El pagador de impuestos estaría, desde mi punto de vista, dispuesto a pagar si se sabe a dónde va su dinero. Y hoy por hoy el Estado no da garantías, no rinde cuentas y pretende que el sector privado rinda cuentas. Y me parece un poco injusto eso y bastante hipócrita. Martín, en términos de lo que serían los desafíos para la economía paraguaya de cara a los próximos años, ya estuviste mencionando en el bloque anterior algunas de las cuestiones, pero ¿qué te parece, por ejemplo, hablaste también de las reformas, lo más urgente que tenemos que tratar ya teniendo en cuenta también justamente las condiciones en las que estamos y hacia dónde estamos yendo? Bueno, esto es bastante amplio, no sería fácil limitarlo porque hay tantas aristas que hoy por hoy están descontroladas, pero yo creo que el punto focal que debe tomar el gobierno es reducir la deuda, reducir el déficit fiscal y para eso habría que tener la fuerza política de poder cumplir eso, ¿verdad? Porque sabemos que la política tiene manos muy porosas y hoy por hoy es difícil que haya esa convergencia, por así decirlo. Estamos como en el Titanic. Cuando el barco esté de forma vertical y el agua nos llega al cuello, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer las reformas. Y las reformas no son únicamente de cuestiones políticas, son cuestiones económicas. Hoy por hoy habría que preguntarse cuál es nuestro rol en el Mercosur y vemos que tanto Uruguay como Argentina quieren salir y hacer acuerdos unilaterales, eso podría beneficiar al Paraguay. Es más sencillo buscar la libertad de comercio antes que pretender irnos en bloque con países que tienen tendencias totalitarias como Venezuela, por ejemplo, que fue justamente eh, suspendido del Mercosur.
Habría que replantearse realmente nuestros socios comerciales en ese sentido. Y bueno, nosotros, el Club de Economía y la Federación Nacional de Clubes, el 26-27 de octubre, en el Hotel Sheraton estaremos haciendo un congreso de economía y tendremos profesionales, tanto locales como internacionales, hablando de estos temas, cuáles son los desafíos de la nueva economía, porque hoy por hoy el mundo tan globalizado, hay que reevaluarse los paradigmas y no pretender que el Paraguay sea únicamente un país que dependa del campo, ¿verdad? Hoy por hoy podemos tener la economía digital. Paraguay puede tomar referencia en modelos como Letonia, Estonia, Lituania, que son países sumamente digitalizados, que Paraguay no está mal en ese sentido, de digitalizar el Estado, reducir la burocracia. Y bueno, yo le hago la invitación a ustedes y a toda la sociedad para que estén atentos a lo que es el primer Congreso de Economía y el cuarto Congreso Iberoamericano organizado por la RELAE y la Federación Nacional de Clubes de Economía del Paraguay. Martín, te agradecemos muchísimo este tiempo. Nos parece sumamente interesante debatir sobre las diferentes aristas de la economía aquí en Proeconomía y Finanzas, y tu visión nos parece sumamente importante también. Te agradecemos y esperamos contar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por el tiempo.